El cementerio bajo los cimientos. El trabajo de construcción suele ser agotador, pero también gratificante. Había algo especial en ver una estructura levantarse desde el suelo, saber que tus manos y esfuerzo eran responsables de ese nuevo edificio que iba a surgir. Yo, Miguel Ramírez, llevaba más de 20 años en el oficio y creía haberlo visto todo. Pero nada me había preparado para lo que experimentaríamos en aquel terreno maldito. El proyecto se trataba de un nuevo complejo de oficinas en las afueras de la ciudad. La ubicación era perfecta, cerca de las principales vías de acceso, y las previsiones indicaban que sería un éxito rotundo. Todo parecía ir bien, al menos al principio. Las primeras semanas transcurrieron sin contratiempos. La excavación de los cimientos había avanzado según lo planeado, hasta que, una mañana, todo cambió. Uno de los operarios, Carlos, estaba manejando la excavadora cuando el enorme brazo de la máquina golpeó algo duro. La tierra se desmoronó revelando una serie de osamentas humanas. No era raro encontrar restos antiguos en obras de construcción, pero esto fue diferente. Al principio, pensamos que se trataba de un antiguo cementerio. Llamamos a las autoridades, quienes confirmaron que los restos eran de origen indígena y databan de siglos atrás. Aunque había algo perturbador en la disposición de los huesos, como si hubieran sido enterrados apresuradamente y sin el cuidado propio de un entierro ceremonial. Aún así, nos dieron el visto bueno para continuar, siempre y cuando se respetaran los procedimientos adecuados para estos hallazgos. Los días siguientes fueron tranquilos, pero había una inquietud palpable entre los trabajadores. Algunos mencionaban sentir una presencia, como si fueran observados. Lo descarté como nerviosismo por el descubrimiento, hasta que comenzaron a ocurrir cosas que no podían explicarse fácilmente. Las herramientas desaparecían y reaparecían en lugares distintos de donde habían sido dejadas. Al principio, lo atribuí a descuidos. Era fácil perder un martillo o una pala en medio del ajetreo, pero esto se convirtió en un patrón demasiado consistente. Una noche, al revisar los suministros, encontré todas las herramientas alineadas en el borde del foso de los cimientos, algo que nadie habría hecho conscientemente. Los relatos de sombras acechantes comenzaron a multiplicarse. José, un veterano en la construcción, juraba haber visto una figura oscura moviéndose entre las maquinarias. Otros trabajadores reportaron visiones similares, describiendo una sombra que se deslizaba entre las estructuras, observándolos. Las noches se volvieron inquietas. Comencé a sufrir pesadillas vívidas, sueños en los que me encontraba enterrado vivo, rodeado de huesos y tierra húmeda. Despertaba empapado en sudor y al llegar al sitio, encontraba miradas cansadas y ojos hundidos que me decían que no era el único. Una mañana, Eduardo, un joven ayudante, no apareció para trabajar. Nadie sabía dónde estaba. Lo buscamos por todos lados, pero fue en vano. Esa misma noche, soñé con él. Lo vi atrapado en una especie de cavidad subterránea, pálido y asustado. Al despertar, supe que algo terrible le había pasado. Decidimos excavar en la zona donde Eduardo había estado trabajando antes de desaparecer. Al cavar, encontramos una serie de túneles y cámaras subterráneas. No eran naturales, estaban claramente hechas por el hombre, o más bien, por aquellos que vivieron allí hace siglos. En una de las cámaras, hallamos algo que nos dejó sin aliento, una gran cantidad de huesos dispuestos en patrones rituales, con inscripciones talladas en las paredes que no pudimos entender. Consultamos a un experto en culturas indígenas, quien nos explicó que las inscripciones describían rituales de protección y maldiciones. Al parecer, el lugar no era un simple cementerio, sino un sitio sagrado donde se realizaban ceremonias para apaciguar a los espíritus y proteger la tierra. Con cada nueva revelación, la atmósfera en la obra se volvía más pesada. Las sombras parecían multiplicarse y el sentimiento de ser observado se intensificaba. Una tarde, mientras terminábamos de trabajar, la grúa principal se desplomó sin razón aparente. Fue un milagro que nadie resultara herido, pero el incidente dejó a todos aterrorizados. Comenzamos a reunirnos por las noches, discutiendo qué hacer. Algunos querían abandonar el proyecto, pero la mayoría de nosotros dependía del trabajo para mantener a nuestras familias.
Decidimos continuar, aunque tomamos medidas para protegernos. Se trajeron amuletos y se realizaron bendiciones, intentando apaciguar lo que sea que estuviera molestándonos. Las medidas parecieron funcionar al principio, pero pronto se hizo evidente que algo más siniestro estaba en juego. Una mañana, al llegar al sitio, encontramos el lugar devastado. Las maquinarias estaban destrozadas y había huellas inexplicables por todas partes. Esa fue la gota que colmó el vaso. La empresa decidió suspender la obra indefinidamente. Los trabajadores comenzaron a buscar empleo en otros sitios, pero el trauma de lo vivido quedó grabado en nuestras mentes. Eduardo nunca fue encontrado, y su desaparición fue un recordatorio constante de los misterios oscuros que habíamos desatado. Con el paso del tiempo, me alejé de la construcción. Volví al pueblo y traté de reconstruir mi vida, pero las noches aún están plagadas de pesadillas. Los huesos, las sombras y los ecos de los rituales antiguos me persiguen, un recordatorio de que hay lugares donde el pasado nunca muere, y los espíritus no encuentran descanso. A veces, en los momentos de silencio, puedo escuchar susurros en el viento, voces que hablan en un idioma olvidado, reclamando justicia o simplemente buscando la paz que se les negó. Y aunque trato de ignorarlos, sé que algunos sitios están destinados a permanecer en la oscuridad, y nosotros, los vivos, somos meros intrusos en su eterno vigía. El terreno quedó abandonado, cubierto de maleza y escombros, una cicatriz en la tierra que nadie se atrevió a tocar nuevamente. La ciudad continuó creciendo a su alrededor, pero ese espacio vacío sirve como un recordatorio de los eventos que ocurrieron, una advertencia silenciosa de que hay secretos enterrados que no deben ser desenterrados. Aunque he tratado de seguir adelante, cada vez que paso cerca de ese lugar, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Sé que nunca estaré completamente en paz, sabiendo lo que descubrimos, lo que desatamos. Hay fuerzas en este mundo que no comprendemos, y yo aprendí esa lección de la manera más dura posible. Viviré el resto de mis días con ese conocimiento, esperando que aquellos espíritus finalmente encuentren el descanso que tanto anhelan. El hombre en los pisos altos. La construcción de un rascacielos es una tarea monumental, llena de desafíos y riesgos. Había trabajado en muchos proyectos a lo largo de mi carrera, pero ninguno tan ambicioso como el que nos llevó a erigir la nueva torre en el corazón de la ciudad. Mi nombre es Javier Martínez y he sido capataz durante los últimos 15 años. Sin embargo, nada de lo que había visto me preparó para lo que experimentaríamos en este proyecto. El rascacielos debía ser una obra maestra moderna, un testimonio de la ingeniería y el diseño contemporáneo. Los primeros meses fueron arduos pero gratificantes. La estructura crecía día a día y el entusiasmo del equipo era palpable. Todo marchaba según lo planeado hasta que alcanzamos los pisos superiores. Fue entonces cuando comenzaron los problemas. Una mañana, mientras revisaba los planos y las asignaciones del día, uno de los trabajadores, Pedro, se acercó visiblemente perturbado. Me dijo que había visto a un hombre trabajando en uno de los pisos superiores durante su turno nocturno. Lo extraño era que ese piso aún no estaba habilitado para trabajar y no había registro de nadie asignado a esa área. Lo tranquilicé, atribuyéndolo a la fatiga y al estrés, pero su relato me dejó inquieto. Los días siguientes, más trabajadores reportaron avistamientos similares. La figura de un hombre, siempre en los pisos superiores, trabajando solo, desapareciendo cuando alguien intentaba acercarse. La descripción era siempre la misma: un hombre de mediana edad, con ropa de trabajo y un casco antiguo, no el tipo moderno que todos usábamos ahora. Era como si estuviera atrapado en el pasado. Decidí investigar personalmente. Subí al piso donde más se habían reportado los avistamientos, armado con una linterna y una buena dosis de escepticismo. El lugar estaba vacío, en construcción, con materiales y herramientas dispersos. No encontré nada fuera de lo común, pero la sensación de ser observado era innegable. Cada sombra y cada ruido parecían amplificados, como si el propio edificio tuviera vida. Con el tiempo, los informes no solo persistieron sino que se intensificaron. Los trabajadores empezaron a evitar los pisos superiores. La productividad disminuyó y el ambiente se volvió tenso.
Decidí hablar con don Luis, un veterano de la construcción y una leyenda en la industria. Si alguien tenía una explicación, sería él. Don Luis me escuchó con atención, su rostro serio. Me contó una historia que puso los pelos de punta. Hace años, cuando era un joven albañil, había trabajado en la construcción de un edificio cercano. Durante ese proyecto, un hombre llamado Manuel había caído desde uno de los pisos superiores, muriendo instantáneamente. La caída fue un trágico accidente y su muerte dejó una marca profunda en todos los que lo conocieron. La coincidencia era inquietante. Manuel había trabajado en la misma zona de la ciudad y ahora estábamos viendo a una figura similar en nuestro rascacielos. Don Luis sugirió que podría ser el espíritu de Manuel, incapaz de encontrar descanso, buscando completar su trabajo inacabado. Era una idea aterradora, pero no podía ignorarla. Decidí investigar más sobre la historia de Manuel. Contacté a antiguos compañeros de trabajo y revisé archivos antiguos. Todo encajaba. Manuel había sido un trabajador dedicado, obsesionado con la perfección. Su muerte había sido un golpe para todos, y la construcción nunca se sintió igual sin él. Con esta información, compartí mis hallazgos con el equipo. Algunos eran escépticos, pero la mayoría estaba dispuesta a considerar cualquier cosa que pudiera explicar lo que estábamos experimentando. Decidimos realizar una pequeña ceremonia en el lugar donde más se había visto al hombre. Encendimos velas, colocamos flores y ofrecimos una oración por el alma de Manuel. Esa noche, soñé con él. En el sueño, Manuel estaba trabajando, como siempre. Se detuvo, me miró y asintió, como agradeciéndome. Desperté con una sensación de paz, algo que no había sentido desde que comenzaron los avistamientos. Al día siguiente, los reportes disminuyeron significativamente. Parecía que nuestro pequeño gesto había tenido algún efecto. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Aunque los avistamientos eran menos frecuentes, todavía ocurrían. El espíritu de Manuel no parecía hostil, pero su presencia era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida en nuestro trabajo. Decidimos continuar con las medidas de seguridad y mantener la ceremonia anual en su memoria, esperando que eventualmente encontrara la paz que buscaba. Mientras el rascacielos se acercaba a su finalización, los incidentes disminuyeron. La torre se erigió majestuosa, un símbolo de progreso y perseverancia. Pero para nosotros, siempre sería algo más. Un monumento a Manuel y a todos los trabajadores que dieron sus vidas en la búsqueda de un sueño. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que la experiencia nos cambió a todos. Nos recordó la importancia de la seguridad, del respeto por aquellos que vinieron antes que nosotros y de la conexión entre el pasado y el presente. Manuel sigue siendo parte de esa estructura, un vigilante silencioso, asegurándose de que el trabajo sea hecho con el mismo cuidado y dedicación que él puso en su labor. Aunque ahora trabajo en otros proyectos, cada vez que paso cerca de ese rascacielos, no puedo evitar mirar hacia los pisos superiores, buscando una sombra fugaz, una figura solitaria trabajando incansablemente. Y a veces, en el reflejo de los cristales, creo ver a Manuel, cumpliendo su deber, encontrando finalmente el descanso en el trabajo que amaba. La construcción de rascacielos es una labor titánica que implica no solo esfuerzo físico, sino también respeto y reconocimiento por los que han trabajado y perecido antes de nosotros. Los fantasmas del pasado nos acompañan, recordándonos que en cada ladrillo, cada pilar y cada viga, hay historias y sacrificios que merecen ser honrados. El fantasma del maestro albañil. Trabajar en la construcción siempre me había parecido una ocupación digna, aunque peligrosa. Había algo en levantar estructuras desde sus cimientos que me llenaba de orgullo. Mi nombre es Alejandro García y soy albañil desde hace más de 20 años. He trabajado en todo tipo de proyectos, pero nunca imaginé que uno de ellos me llevaría a enfrentarme con lo inexplicable. La obra en cuestión era un complejo residencial de lujo en la periferia de la ciudad. El lugar estaba destinado a convertirse en un símbolo de modernidad y comodidad, con departamentos que prometían vistas impresionantes y acabados de primera. Todo parecía marchar según lo planeado hasta que los problemas comenzaron. Fue Juan, uno de mis compañeros,
quien mencionó por primera vez haber visto algo extraño. Según él, había vislumbrado una figura en los pisos superiores, una silueta oscura que parecía observarlo desde las sombras. Al principio, lo tomamos como una broma o una alucinación producto del cansancio. Pero Juan estaba serio y sus ojos reflejaban un temor genuino. No pasó mucho tiempo antes de que otros empezaran a reportar avistamientos similares. La figura espectral era descrita de la misma manera por todos: un hombre alto, con una chaqueta de trabajo desgastada y un casco antiguo. Parecía estar siempre en los lugares más peligrosos, observando en silencio. El rumor se esparció rápidamente entre los trabajadores. Algunos decían que era el espíritu de un maestro albañil llamado Francisco, quien había muerto en un accidente en esa misma construcción hacía años. Según la leyenda, Francisco había caído desde un andamio en circunstancias misteriosas, y su muerte había sido un golpe duro para todos los que lo conocieron. Las apariciones de Francisco se volvieron más frecuentes y perturbadoras. Lo peor era que cada vez que aparecía, algo terrible sucedía. Una tarde, mientras trabajábamos en la estructura principal, lo vi. Estaba de pie en el borde de un andamio, mirándonos fijamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y antes de que pudiera advertir a los demás, un estruendo ensordecedor llenó el aire. Uno de los andamios colapsó, llevándose consigo a 2 de mis compañeros. Ambos sobrevivieron, pero quedaron gravemente heridos. La situación se volvió insostenible. Los accidentes se multiplicaban y muchos de los trabajadores empezaron a renunciar, aterrorizados por la presencia de Francisco. Los pocos que permanecíamos lo hacíamos más por necesidad que por otra cosa. La obra se detenía cada vez que alguien lo veía, y el caos reinaba en el lugar. Un día, decidí enfrentarme a la situación. Subí al piso donde más frecuentemente aparecía la figura espectral. No esperaba encontrar nada, pero necesitaba hacer algo para tranquilizar a los demás y a mí mismo. El piso estaba desierto y el aire era denso, cargado de una extraña electricidad. Mientras caminaba, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente y allí estaba él, Francisco, mirándome con una expresión indescriptible. Quise hablarle, pero el miedo me paralizó. En lugar de desaparecer como siempre lo hacía, Francisco levantó una mano y señaló hacia un pilar cercano. No entendí el gesto hasta que oí un crujido. El pilar se estaba derrumbando, y si no hubiera sido por la advertencia de Francisco, podría haber sido aplastado. Corrí hacia la salida, con el corazón latiendo con fuerza, agradecido pero aterrorizado. Después de ese incidente, me di cuenta de que Francisco no quería hacernos daño. Parecía estar intentando advertirnos de los peligros, aunque su presencia fuera perturbadora. Decidí investigar más sobre su vida y su muerte. Hablé con antiguos compañeros y revisé archivos antiguos. Descubrí que Francisco era conocido por ser extremadamente meticuloso y dedicado a su trabajo. Su muerte había dejado muchas preguntas sin respuesta y algunos sospechaban que no había sido un simple accidente. Compartí mis hallazgos con los demás trabajadores. Algunos se mostraron escépticos, pero la mayoría estaba dispuesta a intentar algo para apaciguar al espíritu de Francisco. Decidimos organizar una pequeña ceremonia en su honor, esperando que esto pudiera darle el descanso que parecía buscar. Encendimos velas, colocamos flores y ofrecimos una oración por su alma. Esa noche, tuve un sueño. Francisco estaba allí, trabajando como siempre. Se detuvo, me miró y asintió, como agradeciéndome. Desperté con una sensación de paz, algo que no había sentido desde que comenzaron las apariciones. Al día siguiente, los reportes disminuyeron significativamente. Parecía que nuestro gesto había tenido algún efecto. La obra continuó con menos interrupciones, aunque la presencia de Francisco nunca desapareció por completo. Cada tanto, alguien lo veía, siempre en momentos cruciales, advirtiéndonos de peligros inminentes. Aprendimos a no temerle, sino a respetar su presencia y a agradecer sus advertencias. Mientras el complejo residencial se acercaba a su finalización, los incidentes se volvieron raros. La estructura se erigió majestuosa, un testimonio de esfuerzo y dedicación.
pero para nosotros siempre será algo más, un monumento a Francisco y a todos los trabajadores que dieron su vida en la construcción. Con el tiempo, volví a trabajar en otros proyectos, pero cada vez que paso cerca de ese complejo, no puedo evitar mirar hacia los pisos superiores, buscando una sombra fugaz, una figura solitaria trabajando incansablemente. Y a veces, en el reflejo de las ventanas, creo ver a Francisco cumpliendo su deber, encontrando finalmente el descanso en el trabajo que amaba. El complejo residencial se convirtió en un símbolo de la ciudad, pero para nosotros, los que trabajamos en su construcción, siempre será un lugar especial. Un recordatorio de que la dedicación y el sacrificio trascienden el tiempo y que aquellos que se entregan a su trabajo con pasión nunca son realmente olvidados. Cada vez que tomo mis herramientas y me preparo para un nuevo día de trabajo, recuerdo a Francisco. Su historia y su espíritu se han convertido en una leyenda entre nosotros, una advertencia y una inspiración. En cada ladrillo que coloco, en cada estructura que levanto, siento su presencia, asegurándome de que el trabajo se haga con el mismo cuidado y dedicación que él puso en su labor. Y aunque el miedo inicial ha pasado, el respeto y la admiración por el vigilante del pasado perduran, recordándonos que en cada obra hay más de lo que se ve a simple vista. Voces en la noche. Trabajar de noche en una obra es una experiencia única. La oscuridad transforma el sitio en algo misterioso y un poco intimidante. Soy Antonio Ramírez, un albañil con años de experiencia en diferentes proyectos. Esta vez, nuestra tarea era ambiciosa, construir un complejo comercial que prometía ser uno de los más grandes de la ciudad. El ritmo de trabajo era frenético, y para cumplir con los plazos, el turno nocturno se volvió inevitable. Las primeras noches fueron rutinarias, con el zumbido de las herramientas eléctricas y el sonido constante de los martillos acompañándonos hasta el amanecer. Sin embargo, todo cambió una noche cuando comenzaron los gritos. Al principio, pensé que estaba imaginando cosas. Eran ruidos sutiles, apenas perceptibles sobre el estruendo de la maquinaria. Pero con cada noche que pasaba, los sonidos se volvían más claros y definidos. Gritos desgarradores y llantos desesperados resonaban entre las estructuras de hormigón a medio construir. Mis compañeros de trabajo también empezaron a notarlo. Uno por uno, vinieron a mí, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. No era solo mi imaginación. Algo estaba sucediendo en esa obra. Decidí investigar más a fondo, tratando de mantener la calma y el control. Comencé a preguntar discretamente a los obreros veteranos, aquellos que habían trabajado en la ciudad durante años. Fue don Eusebio, un hombre que llevaba más de 40 años en la construcción, quien finalmente me contó la historia. Según él, hace muchos años, en el mismo terreno donde ahora construíamos, había habido un trágico accidente. Un grupo de trabajadores había quedado sepultado vivo por un derrumbe durante la excavación de los cimientos. El rescate fue imposible y todos ellos murieron, sus cuerpos nunca fueron recuperados completamente. La historia me dejó helado. Pensar que estábamos trabajando sobre un terreno con un pasado tan oscuro era perturbador. Las piezas empezaron a encajar, los gritos, los llantos, eran las almas de aquellos trabajadores atrapadas en un ciclo de tormento eterno, buscando justicia o, al menos, reconocimiento por su trágico destino. Decidí compartir esta información con mi equipo. No era fácil hablar de ello, pero sentí que todos debían saber lo que estaba ocurriendo. La reacción fue variada, algunos estaban escépticos, otros aterrorizados. Pero todos coincidimos en que debíamos hacer algo para intentar apaciguar a esos espíritus atormentados. Esa misma noche, durante una pausa, organizamos una pequeña ceremonia improvisada. Encendimos velas y guardamos un minuto de silencio en memoria de los trabajadores fallecidos. Fue un gesto simple, pero lleno de respeto. Al concluir, las voces parecieron disminuir, aunque no desaparecieron por completo. Las noches siguientes fueron menos perturbadoras, aunque los gritos seguían apareciendo esporádicamente. La tensión entre los trabajadores se mantenía alta y varios comenzaron a buscar otros empleos, incapaces de soportar la atmósfera cargada de la obra. Yo mismo empecé a tener pesadillas recurrentes.
En mis sueños veía a hombres atrapados bajo toneladas de escombros, sus rostros deformados por el dolor y la desesperación. Decidí buscar más respuestas, esta vez en los archivos de la ciudad. Después de varias semanas de indagaciones, encontré un viejo artículo de periódico que confirmaba la historia de don Eusebio. El accidente había sido una tragedia local, pero con el tiempo había sido olvidado por la mayoría. Los nombres de los trabajadores fallecidos estaban ahí, sus vidas truncadas en un momento de descuido y fatalidad. Con esta información, nos reunimos nuevamente en la obra. Decidimos realizar una ceremonia más formal y significativa. Contactamos a un sacerdote local para que bendijera el lugar y ofreciera oraciones por las almas perdidas. Los pocos trabajadores que quedaban se unieron en un acto de solidaridad y respeto. Durante la ceremonia, el ambiente se sintió diferente, más ligero. Las palabras del sacerdote resonaron en el sitio, y por un momento, todo estuvo en calma. Esa noche, por primera vez en semanas, no se escucharon gritos ni llantos. La sensación de alivio fue palpable, y aunque sabíamos que las almas de aquellos trabajadores no descansarían completamente, habíamos hecho lo posible por honrarlos y reconocer su sufrimiento. El proyecto continuó, y con el tiempo, las noches se volvieron más tranquilas. Los trabajadores que permanecieron se sintieron más seguros, y la productividad comenzó a mejorar. Sin embargo, la historia de los gritos en la noche se convirtió en una leyenda entre los nuevos albañiles que se unían al equipo. Siempre había una sensación de respeto y cuidado al trabajar en esa área, como si una fuerza invisible nos recordara constantemente el costo de la negligencia. Finalmente, el complejo comercial fue terminado. Fue inaugurado con gran pompa y se convirtió en un centro neurálgico de la ciudad. Pero para aquellos de nosotros que estuvimos allí durante las noches oscuras y perturbadoras, siempre será un lugar especial. Un lugar donde los ecos del pasado todavía resuenan y donde las voces en la noche nos enseñaron el valor de la vida y la importancia de recordar a aquellos que se sacrificaron antes que nosotros. La experiencia me cambió profundamente. Aprendí a valorar más la seguridad en el trabajo y a nunca subestimar las historias y leyendas que rodean los lugares donde trabajamos. Aunque los gritos ya no se escuchan, cada vez que paso por ese complejo, no puedo evitar mirar hacia las estructuras y recordar aquellas noches llenas de misterio y terror. Siento un respeto renovado por aquellos trabajadores olvidados, sabiendo que, de alguna manera, su historia sigue viva en las paredes de ese edificio. En cada nuevo proyecto en el que trabajo, llevo conmigo las lecciones aprendidas. Siempre estaré atento a las señales y siempre recordaré a los hombres que nos enseñaron, a través de su sufrimiento, la importancia de la justicia y el respeto en nuestro trabajo. Porque en cada obra hay más de lo que se ve a simple vista, y las voces del pasado siempre tienen algo que decirnos si estamos dispuestos a escuchar. La mujer de blanco. Trabajar en una construcción en las afueras de la ciudad tiene su propio ritmo y ambiente. Lejos del bullicio del centro urbano, el sitio se vuelve un mundo aparte, donde el eco de los martillos y las sierras es interrumpido solo por el canto de los pájaros y el susurro del viento. Mi nombre es Luis, y soy jefe de obra en una construcción que, hasta hace poco, parecía ser solo un proyecto más en mi carrera. Habíamos comenzado a trabajar en este terreno hace un par de meses, erigiendo lo que sería un moderno complejo habitacional. Todo marchaba con normalidad hasta que una noche, cuando el sol apenas se había ocultado y el cielo estaba teñido de un azul profundo, vi algo que me heló la sangre. Entre las sombras de las estructuras en construcción, una figura blanca se movía lentamente. Al principio, pensé que era solo un truco de la luz o quizás uno de los obreros que había olvidado algo y regresaba a buscarlo. Pero cuando me acerqué, la figura desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé inmóvil, tratando de encontrar una explicación lógica. No la encontré. Durante los días siguientes, la aparición se repitió. Varios de mis compañeros comenzaron a comentar entre susurros sobre la mujer vestida de blanco. Siempre aparecía al caer la noche, deambulando entre las vigas y los montones de ladrillos. Su presencia era etérea, casi translúcida, y cada vez que alguien intentaba acercarse, desaparecía sin dejar rastro.
La curiosidad y el miedo empezaron a mezclarse en el ambiente de trabajo. Los hombres, generalmente rudos y acostumbrados a lidiar con situaciones difíciles, se mostraban inquietos y nerviosos. Las anécdotas sobre la mujer de blanco se volvieron el tema central durante los descansos, y aunque algunos se reían nerviosamente y trataban de hacer chistes, todos sabíamos que algo extraño estaba ocurriendo. Decidí investigar por mi cuenta. Me dirigí al archivo municipal, buscando información sobre el terreno. Lo que encontré fue perturbador. Resulta que, antes de nuestra construcción, hubo otro proyecto en ese mismo lugar. Una empresa había comenzado a edificar un complejo similar, pero todo se detuvo abruptamente tras un trágico accidente. Una mujer, Marta, que trabajaba como ingeniera en el proyecto, había muerto aplastada por una viga que se soltó inesperadamente. La noticia sacudió mi mente. ¿Podría ser Marta la figura que todos habíamos visto? ¿Su espíritu aún vagaba por el sitio, atrapado en el lugar de su muerte? Las preguntas eran muchas y las respuestas parecían estar fuera de mi alcance. Decidí no mencionar mi hallazgo a los demás, al menos por ahora. No quería aumentar la histeria que ya se estaba gestando entre los obreros. Las noches siguieron, y la mujer de blanco continuó apareciendo. Empecé a notar un patrón, siempre aparecía cerca del área donde, según los registros, había ocurrido el accidente. Parecía estar buscando algo, o quizás intentando comunicar un mensaje que no podíamos entender. La tensión en el sitio aumentaba y algunos trabajadores comenzaron a reportar extrañas sensaciones y pesadillas, siempre relacionadas con la figura de la mujer. Una noche, me armé de valor y decidí enfrentar la situación directamente. Me quedé hasta tarde, esperando la aparición. Cuando la figura etérea finalmente se materializó entre las sombras, me acerqué lentamente, intentando mantener la calma. Sentía el corazón latir con fuerza en mi pecho, pero algo dentro de mí me empujaba a seguir. A medida que me acercaba, la figura se volvía más clara. Era una mujer joven, con una expresión de tristeza infinita en su rostro. Sus ojos, aunque vacíos, parecían mirar directamente a través de mí, como si buscaran algo más allá de este mundo. Extendí una mano, casi en un acto reflejo, pero antes de que pudiera hacer contacto, desapareció de nuevo, dejándome solo en la oscuridad. Decidí que era hora de compartir lo que sabía con el equipo. Reuní a los hombres y les conté la historia de Marta. La reacción fue mixta, algunos se mostraron escépticos, otros aterrorizados. Sin embargo, todos coincidimos en que debíamos hacer algo para intentar apaciguar su espíritu. Contacté a un sacerdote local y le expliqué la situación. Accedió a venir al sitio y realizar una bendición, esperando que eso ayudara a Marta a encontrar la paz. La noche de la ceremonia, el ambiente estaba cargado de expectación y temor. Los trabajadores, normalmente ruidosos y bulliciosos, estaban silenciosos y respetuosos. El sacerdote recitó oraciones y roció agua bendita por todo el terreno. Al concluir, sentimos una extraña calma, como si el aire mismo se hubiera aligerado. Esa noche, por primera vez en semanas, la mujer de blanco no apareció. La sensación de alivio fue inmediata, pero en mi corazón sabía que esto no era el final. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes y los hombres comenzaron a recuperar la confianza. La obra avanzaba a buen ritmo y la rutina volvió a asentarse. Sin embargo, una noche, cuando el turno nocturno estaba en pleno apogeo, recibí una llamada urgente. Uno de los obreros había visto de nuevo la figura blanca, esta vez más cerca y más clara que nunca. Me dirigí al sitio con rapidez, y allí, entre las sombras, estaba ella. Pero esta vez, algo era diferente. En lugar de desaparecer, permaneció en su lugar, mirándome fijamente. Sentí un impulso irracional, como si me estuviera llamando. La seguí, con el corazón en la garganta y una mezcla de miedo y determinación. La figura me llevó a una zona específica del sitio, cerca de donde había ocurrido el accidente según los registros. Allí, bajo una pila de escombros y tierra, encontramos algo que cambió todo. Era el casco de Marta, con su nombre aún visible, medio enterrado entre los restos de la construcción anterior. Comprendí entonces que su espíritu no podía descansar porque una parte de ella aún estaba atrapada en ese lugar.
Decidimos recuperar el casco y darle un entierro adecuado, con la esperanza de que eso le proporcionara la paz que tanto anhelaba. El equipo se unió en un acto de solidaridad y respeto y llevamos a cabo una pequeña ceremonia en su honor. Esa noche, cuando el sol se puso y la oscuridad cubrió el sitio, no hubo ninguna aparición. La mujer de blanco, Marta, parecía haber encontrado finalmente la tranquilidad. La obra continuó sin más incidentes y aunque la historia de Marta se convirtió en una leyenda entre los nuevos trabajadores, para nosotros, los que estuvimos allí, fue una lección de humanidad y respeto por aquellos que nos precedieron. Cada vez que paso por el complejo terminado, no puedo evitar pensar en Marta y en cómo su espíritu nos enseñó a valorar la vida y a recordar siempre a aquellos que dieron todo por su trabajo. La figura etérea de la mujer de blanco ya no deambula por las sombras, pero su memoria permanece viva en el corazón de todos nosotros que fuimos testigos de su búsqueda por la paz. La maldición del arquitecto. Desde que acepté el trabajo en la construcción de la lujosa mansión, supe que sería un proyecto diferente. El diseño era ambicioso y complejo, firmado por un arquitecto famoso, Ricardo Salazar, conocido por sus obras extravagantes y su atención al detalle. Sin embargo, Salazar había muerto en circunstancias misteriosas antes de completar los planos. Aquella mansión, a medio construir y con un aire de grandiosidad incompleta, tenía algo inquietante desde el principio. Mi nombre es Juan y soy capataz de un equipo de albañiles. Cuando comenzamos a trabajar en la mansión, el entusiasmo inicial pronto se vio eclipsado por una serie de incidentes extraños e inexplicables. Al principio, eran solo pequeños accidentes, herramientas que desaparecían, caídas leves, materiales que parecían moverse solos. Pero con el tiempo, los sucesos se volvieron más perturbadores y peligrosos. Recuerdo claramente la primera vez que uno de los obreros, Pedro, mencionó haber visto a alguien observándonos desde las sombras. Estábamos en la planta baja, levantando una pared cuando Pedro, con una palidez inusual en su rostro, me señaló una esquina oscura del amplio salón. Allí, en esa sombra, murmuró, señalando con la cabeza. Miré, pero no vi nada. Aún así, el miedo en sus ojos me hizo sentir un escalofrío. Días después, otro obrero, Luis, sufrió una caída seria. Estaba trabajando en el segundo piso, asegurando unas vigas, cuando de repente perdió el equilibrio y cayó. Fue un accidente extraño porque Luis era uno de nuestros hombres más experimentados y cuidadosos. Mientras lo llevábamos al hospital, Luis, todavía aturdido, susurraba algo sobre haber visto a alguien empujándolo. Los rumores comenzaron a circular entre el equipo. Todos habían escuchado historias sobre la misteriosa muerte de Salazar. Se decía que había sido un hombre obsesivo y vengativo, con muchos enemigos en la industria. Algunos incluso murmuraban que había dejado maldiciones en sus obras inconclusas. La idea de que su espíritu pudiera estar presente en la mansión comenzó a parecer menos descabellada. Una noche, decidí quedarme tarde para revisar los planos y tratar de comprender mejor los detalles del diseño de Salazar. Estaba solo en la mansión, con solo la luz de mi linterna y el sonido de mis propios pasos como compañía. Mientras examinaba los planos, empecé a notar algo perturbador. Las medidas no parecían coincidir con la estructura que habíamos construido. Había pasillos que no llevaban a ninguna parte, habitaciones sin puertas y escaleras que terminaban en paredes sólidas. La sensación de ser observado se hizo más fuerte. Levanté la vista y, por el rabillo del ojo, vi una figura en la sombra de la puerta. Un hombre, alto y delgado, con una expresión severa. Era Salazar. Reconocí su rostro de las fotos que había visto en los artículos sobre su muerte. Pero cuando intenté acercarme, la figura desapareció, dejándome solo en la penumbra. Decidí investigar más a fondo sobre Salazar y su vida. Lo que descubrí fue aún más perturbador. Salazar había sido un hombre atormentado, obsesionado con la perfección y consumido por un deseo de venganza. Varios de sus competidores habían sufrido accidentes misteriosos, y algunos rumores indicaban que Salazar había diseñado la mansión como una trampa mortal, con el propósito de vengarse de sus enemigos incluso después de su muerte.
Con esta nueva información, regresé a la obra y compartí mis hallazgos con el equipo. Al principio, algunos se mostraron escépticos, pero la mayoría estaba tan asustada como yo. Decidimos continuar con el proyecto, pero con extrema cautela, revisando cada paso y asegurándonos de que nadie trabajara solo. Sin embargo, los incidentes continuaron. Un día, mientras estábamos levantando una pared en el tercer piso, uno de los muros recién construidos se derrumbó sin motivo aparente. 2 obreros resultaron heridos, y mientras los atendíamos, uno de ellos murmuró que había visto a Salazar empujando el muro. La sensación de desesperación y miedo se intensificaba. Una noche, después de otro día lleno de accidentes y tensiones, decidí explorar la mansión por mi cuenta, decidido a encontrar alguna explicación o evidencia tangible de lo que estaba ocurriendo. Con una linterna en mano, me adentré en las partes más oscuras y laberínticas del edificio. Llegué a una habitación que no estaba en los planos originales. Era un espacio oculto, accesible solo a través de un pasaje estrecho detrás de una pared falsa. En su interior, encontré una serie de dibujos y notas escritas a mano por Salazar. Describían en detalle sus planes para la mansión, revelando su intención de convertirla en una trampa mortal. Había diseños para trampas, puertas falsas y habitaciones que se convertirían en jaulas mortales. La mansión estaba construida para atrapar y matar a cualquiera que Salazar considerara su enemigo. Mientras leía esas notas, sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta y allí estaba Salazar, su figura más clara que nunca. Su mirada era intensa, llena de odio y desesperación. Intenté hablar, pero las palabras no salían. La figura se acercó lentamente y un frío intenso se apoderó de la habitación. De repente, escuché un ruido fuerte y la figura desapareció. Uno de los obreros, Javier, había entrado en la habitación, atraído por la luz de mi linterna. Le mostré las notas y los dibujos, y juntos comprendimos la magnitud de lo que enfrentábamos. La mansión era una trampa mortal, y el espíritu de Salazar estaba decidido a completar su obra macabra. Decidimos que la única forma de detener todo esto era destruir la mansión. Era una decisión difícil y peligrosa, pero necesaria. Reunimos al equipo y les explicamos la situación. Aunque aterrorizados, todos estuvieron de acuerdo en que no había otra opción. La seguridad de nuestras vidas estaba en juego. Comenzamos a demoler la mansión, trabajando día y noche para desmantelar las trampas y destruir cada parte de la estructura. Durante el proceso, las apariciones de Salazar se volvieron más frecuentes y agresivas. Varias veces vimos su figura observándonos desde las sombras, su mirada llena de rabia y frustración. Finalmente, después de semanas de arduo trabajo, logramos derribar la última pared. La mansión estaba en ruinas, y aunque el ambiente seguía siendo tenso, la presencia de Salazar parecía haberse desvanecido. La sensación de alivio fue abrumadora, pero sabíamos que nunca olvidaríamos lo que habíamos vivido. La historia de la mansión maldita se convirtió en una leyenda urbana, un relato que los albañiles contaban a los nuevos miembros del equipo como una advertencia. Para nosotros, fue una experiencia que nos marcó de por vida, un recordatorio de que el pasado puede perseguirnos de formas inimaginables y que la ambición y el odio pueden trascender incluso la muerte. Cada vez que paso por las afueras de la ciudad y veo el terreno donde una vez estuvo la mansión, recuerdo la figura de Salazar y los horrores que enfrentamos. La mansión ya no existe, pero su legado de terror y venganza permanece en nuestras memorias, un testimonio de las oscuras profundidades a las que puede llegar el espíritu humano. La casa maldita. La vieja mansión en las afueras de la ciudad se alzaba imponente a pesar de su estado de abandono. Las hiedras cubrían gran parte de su fachada y las ventanas rotas daban una impresión de desolación. Mi nombre es Carlos, y junto con mi equipo de albañiles fuimos contratados para remodelar esta mansión, un proyecto que prometía buenos ingresos pero también presentaba ciertos desafíos. No podíamos imaginar los horrores que nos esperaban. Desde el primer día, la atmósfera era opresiva. Mientras recorríamos el interior, el aire estaba cargado con una extraña electricidad.
Había habitaciones selladas, muebles cubiertos con sábanas polvorientas y un silencio inquietante que nos hacía sentir como intrusos en un lugar que no nos daba la bienvenida. Empezamos con la limpieza y la evaluación de los daños estructurales. El primer día transcurrió sin incidentes significativos, pero por la noche, al quedarnos solos, escuché los primeros susurros. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada después de un largo día de trabajo, así que no le di mayor importancia. Sin embargo, al día siguiente, los susurros se volvieron más claros y constantes. Mis compañeros, Pedro y Luis, también los escucharon. Provenían de las paredes, como si alguien estuviera hablando justo detrás del yeso y los ladrillos. Intentamos concentrarnos en nuestro trabajo, pero la inquietud crecía con cada minuto. Una tarde, mientras derrumbábamos una pared para ampliar una habitación, descubrimos una puerta oculta. Estaba bien camuflada, casi invisible a simple vista, pero al golpear accidentalmente una sección del muro, se reveló una entrada estrecha. Decidimos explorarla. La puerta daba a una escalera descendente, oscura y estrecha, que conducía a una habitación oculta en el sótano. Al encender nuestras linternas, lo que vimos nos dejó helados. Las paredes estaban cubiertas con símbolos extraños, dibujos y palabras en un idioma que no reconocíamos. En el centro de la habitación había un círculo dibujado en el suelo, rodeado de velas derretidas y restos de rituales. Era como si hubiéramos entrado en un lugar donde se habían llevado a cabo ceremonias oscuras y perturbadoras. La sensación de peligro era palpable. Decidimos sellar la habitación y no hablar más del asunto, esperando que ignorarlo nos permitiera continuar con nuestro trabajo sin más contratiempos. Sin embargo, esa noche, los susurros se intensificaron y los pasos se hicieron audibles, como si alguien caminara pesadamente por los pasillos y habitaciones de la mansión. El primer desaparecido fue Pedro. Lo vimos por última vez justo antes de apagar las luces y retirarnos a nuestras tiendas de campaña instaladas en el jardín de la mansión. A la mañana siguiente, su cama estaba vacía, sus pertenencias intactas, pero no había rastro de él. Intentamos encontrar alguna pista, pero fue en vano. Pensamos en llamar a la policía, pero temíamos que no nos creyeran y que eso retrasara nuestro trabajo. Luis y yo continuamos con las reparaciones, aunque la tensión era evidente. Cada noche los ruidos se intensificaban, susurros, pasos, incluso golpes. Al tercer día, desapareció Luis. Fue en circunstancias similares a las de Pedro. Desapareció sin dejar rastro, como si la mansión lo hubiera tragado. La soledad y el miedo comenzaron a afectarme. Apenas dormía, y cuando lo hacía, las pesadillas eran aterradoras. Soñaba con los símbolos, con figuras oscuras que me observaban desde las sombras. Una noche, mientras revisaba los planos de la mansión, sentí una presencia detrás de mí. Al girarme, vi una figura difusa, apenas una sombra, que se desvaneció en el aire. Decidí explorar nuevamente la habitación oculta. Algo me decía que allí encontraría respuestas. Al descender las escaleras, el aire se volvió más pesado, casi irrespirable. Al llegar, noté que los símbolos en las paredes parecían brillar con una luz tenue y siniestra. En el centro del círculo ritual había nuevos objetos, fotografías de Pedro y Luis, con sus rostros distorsionados por una expresión de puro terror. El pánico se apoderó de mí. Sabía que debía salir de allí, pero una fuerza invisible parecía retenerme. Fue entonces cuando comprendí que la mansión estaba viva de alguna manera, alimentándose del miedo y la desesperación de los que entrábamos en ella. Corrí hacia la salida, sintiendo que algo me seguía de cerca, susurrando mi nombre. Al salir al aire libre, la sensación de opresión disminuyó, pero el terror no me abandonó. Decidí que no podía continuar allí. Contacté con el dueño de la mansión, informándole que abandonábamos el proyecto. No mencioné los detalles sobrenaturales, solo dije que las condiciones eran insostenibles y peligrosas para la integridad física de los trabajadores. Esa misma noche, mientras recogía mis pertenencias y preparaba mi camioneta, volví a escuchar los susurros, esta vez más cerca y más urgentes. Algo me hizo mirar hacia una de las ventanas de la mansión, y allí, en la penumbra, vi las figuras de Pedro y Luis.
Sus rostros eran pálidos y vacíos, sus ojos fijos en mí. Supe entonces que estaban atrapados, sus almas presas de la maldición de la mansión. Aceleré mi partida, sintiendo que algo oscuro me observaba desde la mansión. Al mirar por el espejo retrovisor, vi la silueta de la casa desvanecerse en la distancia, pero los susurros persistían en mi mente. Durante semanas, no pude dormir ni trabajar, atormentado por los recuerdos y las imágenes de mis compañeros desaparecidos. Decidí investigar el pasado de la mansión, buscando en archivos y registros antiguos. Descubrí que la casa había pertenecido a un culto que realizaba rituales oscuros y sacrificios humanos. Los símbolos y el círculo en el sótano eran parte de esos rituales, destinados a atrapar las almas de los sacrificados y utilizarlas como energía para oscuros propósitos. El culto había sido desmantelado hace décadas, pero su legado de maldad persistía en la mansión. Comprendí que Pedro y Luis estaban atrapados en una pesadilla eterna y que la mansión seguiría reclamando víctimas mientras permaneciera en pie. Decidí volver una última vez, armado con todo el valor que pude reunir y con la intención de destruir la fuente del mal. Regresé con gasolina y herramientas, decidido a incendiar la mansión y liberar a mis compañeros. Cuando llegué, la sensación de opresión y miedo era abrumadora, pero la determinación me dio fuerzas. Derramé la gasolina por las habitaciones, asegurándome de cubrir cada rincón. Al llegar al sótano, los símbolos brillaban intensamente y las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y susurrando mi nombre. Encendí una cerilla y la arrojé al suelo. Las llamas se propagaron rápidamente, envolviendo la mansión en un infierno purificador. Mientras observaba la mansión arder, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que Pedro y Luis estaban finalmente libres, pero también sabía que nunca olvidaríamos el horror que habíamos enfrentado. La mansión quedó reducida a cenizas y con ella, espero, los espíritus atormentados que albergaba. Al regresar a la ciudad, intenté reconstruir mi vida, pero las cicatrices invisibles permanecen. A veces, en noches tranquilas, aún puedo escuchar los susurros en las paredes y sentir la mirada de mis compañeros desde las sombras. La historia de la mansión de los susurros se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que hay lugares donde las sombras son más densas y los susurros más oscuros, lugares donde el mal persiste, esperando reclamar nuevas víctimas. La habitación sellada. El contrato parecía sencillo al principio, demoler un viejo edificio de oficinas en el centro de la ciudad para dar paso a una nueva construcción moderna. Mi nombre es Javier, y junto con mi equipo de albañiles, tomamos el trabajo con entusiasmo. La paga era buena, y el trabajo, aunque laborioso, no parecía presentar mayores complicaciones. No podíamos estar más equivocados. El edificio había estado abandonado durante años, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Al entrar, el aire estaba cargado con un olor a humedad y polvo, pero nada fuera de lo común en este tipo de proyectos. Comenzamos con la evaluación estructural y la preparación del equipo. Los primeros días transcurrieron sin mayores incidentes. Una tarde, mientras derribábamos una pared en el tercer piso, algo extraño ocurrió. Al golpear una sección del muro, descubrimos una puerta oculta, sellada con tablas de madera. Curiosos, decidimos abrirla. Detrás de la puerta, encontramos una habitación completamente intacta, como si el tiempo se hubiera detenido en ella. La habitación estaba amueblada con muebles antiguos, cubiertos por una fina capa de polvo. Lo más inquietante era una muñeca de porcelana sentada en una silla en el centro de la habitación. Sus ojos de cristal parecían seguirnos mientras nos movíamos. La atmósfera se tornó opresiva y un escalofrío recorrió mi espalda. Decidimos dejar la habitación y continuar con nuestro trabajo, aunque la imagen de la muñeca seguía presente en nuestras mentes. Desde ese momento, los accidentes comenzaron a ocurrir con mayor frecuencia. Herramientas que se caían sin razón aparente, cables que se cortaban inexplicablemente y estructuras que colapsaban sin aviso. Lo más perturbador eran las visiones. Algunos de mis compañeros afirmaban haber visto sombras moviéndose por el edificio, figuras humanas que desaparecían cuando intentaban acercarse. Una noche,
Después de una jornada especialmente agotadora, me quedé revisando los planos del edificio. Al levantar la vista, vi algo que me dejó helado. La muñeca de porcelana estaba allí, en una esquina de la habitación, mirándome fijamente. Sabía que la habíamos dejado en la habitación oculta, pero allí estaba, como si se hubiera movido por sí misma. La tomé con cuidado y la llevé de vuelta a la habitación, cerrando la puerta tras de mí. Los días siguientes fueron una espiral de terror. La muñeca aparecía en diferentes lugares del edificio, sin que nadie la moviera. Cada aparición estaba acompañada de un nuevo accidente o una visión inquietante. Uno de mis compañeros, Luis, sufrió una caída grave al tropezar con una viga que no debería haber estado allí. Otros comenzaron a escuchar susurros y risas infantiles cuando estaban solos. Decidí investigar el pasado del edificio, buscando alguna explicación a los fenómenos extraños. Descubrí que, décadas atrás, una niña había desaparecido misteriosamente en el edificio. Se decía que su espíritu rondaba el lugar, buscando venganza por alguna injusticia. La muñeca de porcelana había pertenecido a ella y ahora parecía ser el vínculo entre su mundo y el nuestro. La situación se volvió insostenible cuando Pedro, otro de mis compañeros, desapareció sin dejar rastro. Lo vimos por última vez cerca de la habitación oculta. Su desaparición fue el punto de quiebre. Decidí que debíamos terminar el trabajo lo más rápido posible y alejarnos de ese lugar maldito. Organizamos una última jornada de trabajo, decididos a demoler la habitación oculta y destruir la muñeca. Mientras nos preparábamos, la tensión era palpable. Cada ruido, cada sombra, nos hacía saltar. Cuando finalmente llegamos a la habitación, la muñeca ya no estaba en su lugar. La buscamos por todo el edificio, pero parecía haber desaparecido. Esa noche, el edificio parecía cobrar vida propia. Las paredes crujían, los susurros eran más fuertes y las sombras más oscuras. Sentí una presencia detrás de mí y al girarme, vi a la muñeca en el suelo, mirándome con esos ojos vacíos. La tomé con fuerza y corrí hacia el patio trasero, decidido a destruirla de una vez por todas. Al encender una hoguera, arrojé la muñeca en las llamas. Durante unos segundos, nada ocurrió, pero luego, un grito agudo y desgarrador resonó en el aire. La muñeca se retorció en las llamas antes de desintegrarse en cenizas. El edificio pareció respirar aliviado, y la atmósfera opresiva disminuyó. Regresé al interior, esperando encontrar a mis compañeros ilesos. La paz duró poco. Al entrar al edificio, una nueva serie de fenómenos comenzó. Las paredes se llenaron de marcas de manos pequeñas, los susurros ahora eran gritos de desesperación y las sombras parecían más corpóreas. Cada intento de demolición se vio frustrado por accidentes inexplicables y fallos técnicos. La maquinaria se averiaba y los trabajadores eran heridos de maneras cada vez más misteriosas. La paranoia se apoderó de todos y la sensación de ser observado se intensificaba con cada día que pasaba. Una noche, mientras revisaba los planos una vez más, vi la figura de una niña en el reflejo de una ventana. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La presencia era innegable y la conexión con la muñeca parecía más fuerte que nunca. Decidí consultar con un experto en fenómenos paranormales, esperando encontrar alguna solución. El experto, un hombre mayor con años de experiencia en casos similares, recorrió el edificio conmigo. Al llegar a la habitación oculta, su rostro se tornó pálido. Me explicó que el espíritu de la niña estaba atado a ese lugar por un ritual oscuro realizado por su propio padre, un hombre desesperado por mantener su negocio a flote durante tiempos difíciles. La muñeca era solo un conducto, y su destrucción había liberado al espíritu, pero no lo había apaciguado. Me dio instrucciones precisas sobre cómo realizar un ritual de liberación, advirtiéndome de los peligros involucrados. Con la ayuda de mis compañeros, reuní los elementos necesarios y nos preparamos para una última confrontación con el espíritu. La noche del ritual, el edificio parecía más siniestro que nunca. Las sombras eran más densas, los susurros más estridentes y la sensación de ser observados era casi insoportable. Seguimos las instrucciones al pie de la letra, dibujando símbolos en el suelo y encendiendo velas en puntos estratégicos.
Al comenzar a recitar las palabras del ritual, una fuerza invisible nos golpeó, apagando las velas y desordenando los símbolos. Reuní todo mi coraje y continué recitando las palabras, mi voz temblando pero firme. Sentí una presencia alrededor de nosotros, moviéndose rápidamente, tratando de interrumpir el ritual. Mis compañeros, aterrorizados pero decididos, mantuvieron las velas encendidas y los símbolos intactos. Finalmente, un grito ensordecedor llenó el aire y una ráfaga de viento apagó todas las velas. Por unos segundos, el silencio fue absoluto. Luego, una calma inesperada se apoderó del lugar. Sabíamos que el ritual había funcionado y el espíritu de la niña finalmente había encontrado descanso. Con el alma en paz, terminamos la demolición del edificio sin más incidentes. La sensación de alivio fue inmensa y la atmósfera opresiva había desaparecido. El terreno fue limpiado y una nueva construcción comenzó, esta vez sin la sombra del pasado acechándonos. Sin embargo, los recuerdos de aquella experiencia nunca nos abandonaron. Los susurros, las sombras y la muñeca de porcelana quedaron grabados en nuestra memoria. Aprendimos a respetar lo desconocido y a ser cautelosos con lo que no podemos entender. El edificio nuevo se alzó majestuoso, sin rastro del antiguo, pero en noches tranquilas aún puedo sentir la mirada de la muñeca y escuchar susurros lejanos. La historia del edificio y su oscura historia se convirtieron en una advertencia para todos los que trabajamos en ese lugar. En un rincón de mi mente, la imagen de la muñeca sigue viva, recordándome que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.